La siguiente historia que voy a compartir contigo el día de hoy nos fue enviada desde Florencia, Colombia, por Stephanie Alonso, basada en hechos reales. Cuando la muerte avisa. Era julio del año 2018. Trabajaba en una universidad. Los domingos eran mis días de descanso, y uno de esos días estaba durmiendo, pero una sensación extraña me despertó de sobresalto. Sentía que alguien me estaba observando, y sí, alguien me miraba. Era mi hermano parado al pie de mi cama, con una cara cargada de espanto. Lo primero que pasó por mi mente fue que algo le había pasado a mi abuela. Corrí rápidamente a su habitación, y ahí estaba ella a sus 75 años de edad, luchando por levantarse y ponerse en pie, después de haberse caído. Me di cuenta que no se podía mover. Asumí que nuevamente había sufrido de un derrame cerebral, por lo que informé inmediatamente a mi papá. Él llegó al poco tiempo a la casa para llevarla a la clínica, y nos confirmaron el fatídico diagnóstico. Las primeras semanas el cuidado de mi abuela estuvo a cargo de mi mamá y mi hermano. Los fines de semana yo era quien la cuidaba para que mi mamá pudiera descansar esos días, aunque me costó trabajo convencerla de que así fuera, pues mi mamá no estaba de acuerdo en que yo fuera a la clínica. Nunca le han gustado esos lugares. Temía que algo pudiera sucederme. Llegué a la clínica donde se encontraba mi abuela. Me senté en una silla de plástico. Para matar el tiempo platicaba con los acompañantes de los otros pacientes. Abría, leía y hojeaba mi libro. Todo era muy tranquilo. Observaba a las personas que se encontraban ahí. Una señora que se encontraba en una esquina despertó mi curiosidad y atrajo mi atención. Era una mujer delgada y muy vigorosa. Reía y comía normal, sin ayuda. Solo tenía con ella un nebulizador. Frente a ella había un hombre canalizado durmiendo en su camilla. Ellos atraían más mi atención incluso que mi abuela. Después de un rato el enfermero se acercó a mí para informarme que le realizarían estudios a mi abuela, pues querían conocer el estado actual de su salud. Fui con ellos y justo cuando estábamos por entrar al consultorio, me asaltaron unas sensaciones poco comunes en mí. Sentí muchos nervios, mareo. De pronto sentí que algo se acercaba a mí. Tuve que sostenerme de una camilla que estaba detrás y elevé mi mirada al blanco techo del pasillo. Vi ahora un ser que medía cerca de 2 metros. Vestía una túnica negra y volaba sobre nosotros. Sin pensarlo, solo pude pedir en voz baja que por favor no se la llevara, que la dejara aunque fuera unos días más con nosotros, que mis primos pudieran darle un último adiós. Aquel ser siguió su camino por aquellos solitarios pasillos. Después de lo acontecido me quedé perpleja. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me paralizó. Tanto así que el enfermero me preguntaba si me encontraba bien. Solo podía sentir con mi cabeza. Tardé un rato en recuperarme. Dejé de lado los nervios que me paralizaban y entramos a que le hicieran los análisis a mi abuela. De manera extraña me sentí aliviada y comencé a hablarle a mi abuela al oído. El miedo había desaparecido y ahora me sentía feliz. Animaba a mi abuela diciéndole que todo iba a estar bien, que pronto saldríamos de esto. Más tarde estaba leyendo, mientras esperaba por los resultados de los estudios. Todo el tiempo tenía la sensación de no estar sola. Era como si hubiera muchas presencias ahí conmigo, siempre alguien observando. Sin embargo, yo no prestaba atención a la situación. Creía que eso no era nada en comparación con lo que había pasado antes en el pasillo. Todo había estado normal, hasta que de nuevo sentí los escalofríos y la misma sensación de miedo que me paralizaba. Temía por la vida de mi abuela. Sentí como algo se acercaba nuevamente y no podía sacar de mi mente aquella perturbadora imagen. De repente vi que algo atravesó la pared frente a mis ojos. Inmediatamente me llené de temor. Intenté disimularlo y convencerme a mí misma que no había visto nada, pero la depresión, intranquilidad y el miedo a la muerte me enfermaba. Mientras que aquel espectro recorría lentamente el lugar, me pude dar cuenta que se posó sobre aquella mujer que llamó mi atención al llegar. Me di cuenta de todo. Estuvo un largo rato sobre ella y me dije en voz baja: se los va a llevar. Estaba muy asustada e intrigada por lo que iba a acontecer. No sé si esa cosa me podía ver como yo a ella, o si escuchó lo que dije, pero inmediatamente después de haberlo dicho desapareció.
Pasaron unos minutos y se llevaron a ambos pacientes a exámenes rutinarios, pero estos se prolongaron más del usual. Tiempo después llegó la mujer, pero en un estado completamente diferente a como se había ido. Se encontraba en una situación realmente lamentable. No podía respirar y se encontraba conectada a diferentes aparatos por todo su cuerpo. La trajeron de nuevo a su habitación, frente a la de mi abuela, pues la unidad de cuidados intensivos no tenía espacio. Al poco tiempo comenzó a convulsionar. Los médicos atendieron inmediatamente el llamado y lograron estabilizarla. Sin embargo, las esperanzas eran muy pocas. La caída de su estado de salud fue tan repentina que dejó a sus familiares en shock. Era muy triste para ellos verla en aquel estado. Al poco tiempo de la crisis llegó también el señor, sorprendentemente en el mismo estado deplorable de salud. Al igual que la señora, tuvo que ser devuelto a su habitación por la falta de espacio en la unidad de cuidados intensivos. Después de lo acontecido con ellos, me llené de temor. Comencé a ver quiénes de los pacientes internos parecían más sanos, quiénes saldrían rápidamente y quiénes parecían ya muy enfermos. Comencé a experimentar sensaciones extrañas. Para lograr tranquilizarme, quise distraerme entablando conversación con los acompañantes de los pacientes. Curiosamente, las personas con las que estaba platicando eran un pastor y un joven, al cual interesaban mucho los temas ocultos. Me sentí muy extraña que justamente ellos fueran así, después de lo que había pasado recientemente. Estando sentada, el lugar y la situación en la que me encontraba me llevó a meditar y pensar acerca de la muerte. Sentí que estaba ahí, conmigo, a mi lado. En ese preciso momento, alcancé a ver una mano al rojo vivo que se colocaba sobre mi pierna y ésta me quemaba. De inmediato me fui al baño a revisarme y ver qué me había pasado. Solamente tenía marcas rojas de unos dedos muy largos en mi pierna. Quería salir corriendo de ahí. Estaba muy asustada. Ya todo había llegado muy lejos. Llamé a mi mamá para que viniera a verme al hospital y poder salir yo de ahí. Cuando ella llegó le conté todo lo que había pasado en aquel extraño día. Ella me tranquilizó y me envió a casa. Al día siguiente mi mamá me contó que en la noche, la mujer y el hombre de enfrente, de quienes les había contado, habían fallecido en la noche anterior. Pasaron 4 días más y dieron de alta a mi abuela. Ya en casa, cuando mi abuela y yo estábamos solas, me sentía de nuevo observada por alguien. Mi abuela había quedado en cama. No se podía mover y solo balbuceaba. Noté que ella también percibía que alguien más estaba ahí, pues lo llamaba. Al describirle a mi mamá al hombre que estaba ahí, lloró y me dijo que era su hermano, mi tío. Pasaron 3 meses muy desgastantes, en los que estuvimos en un bucle de la casa urgencias y viceversa. Algunos días buenos y otros no tanto. La salud de mi abuela iba y venía. El bucle se rompió un día que mi abuela enfermó y mis tías la llevaron de nuevo a la clínica. Yo solo les decía que ahí ella moriría, que lo mejor sería que todos nos despidiéramos de ella. El día transcurrió y la salud de mi abuela se estabilizó. Llegó la noche y estaba frente a la ventana de mi casa. Eran aproximadamente las 7:15 de la tarde. De repente, después de tanto tiempo, vi de nuevo a la sombra de túnica negra. Se veía muy feliz. Rebosaba y saltaba de un lado a otro en los techos de las casas de enfrente. Aquella escena me hizo gritar y llorar, pues sabía que esa noche mi abuela moriría. Golpeaba la ventana para atraer su atención y le pedía que no se la llevara, que aún no, por favor. Aún no llegaban todos para despedirse de ella. Yo quería despedirme de ella también. La amaba, pero no me dejaban ir a la clínica a verla. Quería estar ahí, abrazarla por última vez, decirle que la amaba y que todo iba a estar bien, despedirme. Inmediatamente envié un mensaje a mi mamá y a mis tías, donde les decía que esa noche mi abuela moriría, que se despidieran de ella, pues era su última noche con nosotros. Media hora más tarde me llamaron para decirme que en efecto, mi abuela había fallecido. Eran las 7:45 de la noche. El día del funeral fue horrible. No podía llorar y no era capaz de experimentar ninguna sensación. Estaba tan bloqueada. Me atrevería a decir que mi familia me odió por haber reaccionado así. Sin embargo, yo me encuentro muy tranquila conmigo misma,
Cumplí como nieta. Estuve siempre con ella, cuidándola, ayudándola, apoyándola y amándola. Mi hermano y yo fuimos los únicos nietos que la cuidamos. Eso nadie lo sabe, lo que padecí, las situaciones que se escapaban de mi control y que yo suplicaba solamente por un poco más de tiempo, para que todos pudiéramos darle un último adiós, pero eso solo a pocos les importó. La muerte de mi abuela se llevó la unión y el amor que existía en la familia. A pesar de todo eso, los recuerdos viven y son recordados con mucho amor.